Había un sonido que la gente de cierta edad recuerda bien. Un motor pequeño, algo ronco al encender, que tardaba 2 o 3 segundos en asentarse antes de que el conductor soltara el freno de mano. Si creciste en una ciudad mexicana de los años 70 u 80, ese sonido venía de algún lugar de la calle, casi siempre de un coche compacto, de formas redondeadas, que ocupaba exactamente el espacio que necesitaba, y ni un centímetro más. Estacionado frente al mercado, frente a la escuela, frente a la ferretería del vecino. Un coche que parecía diseñado para entender a las ciudades, antes de que las ciudades mismas lo entendieran. Eso es, autos del ayer. Y lo que vas a descubrir al final de esta historia no es simplemente por qué Renault se fue de México, es por qué volvió, y por qué esa segunda historia hace que la primera tenga un significado completamente distinto. Renault llegó a México mucho antes de lo que la mayoría imagina. La presencia formal de la marca francesa en el país se remonta a los años 60, cuando el gobierno mexicano impulsaba una política de industrialización que exigía que los automóviles vendidos en el territorio nacional tuvieran un porcentaje significativo de contenido local. Era la época del llamado Decreto Automotriz, y varias marcas europeas vieron en esa puerta entreabierta una oportunidad que las americanas ya habían ocupado a medias. Renault entró con cautela, luego con decisión, y para la década siguiente ya ensamblaba vehículos en suelo mexicano a través de acuerdos con socios locales. La planta de Sahagún, en Hidalgo, fue uno de los escenarios de esa historia, un lugar donde los trabajadores aprendieron a trabajar con piezas que llegaban de Europa y se convertían, tornillo por tornillo, en algo que ya podía llamarse mexicano. Pero la historia de Renault en México tiene un protagonista concreto. Tiene un coche, y ese coche fue el Renault 12. El R12 llegó a México a principios de los años 70, y algo en él encajó de manera casi inexplicable con el tipo de vida que llevaban millones de familias de clase media en el país. Era un sedán de tracción delantera, con un maletero generoso para su tamaño, asientos que no cansaban en trayectos largos, y un motor que, aunque modesto en potencia, se mostraba confiable de una manera que los mecánicos de barrio aprendieron a valorar rápido. Porque eso importaba que el mecánico de la colonia Doctores, o el de Guadalajara, o el de Monterrey, pudiera abrir el cofre y entender lo que tenía adelante. Que las refacciones no fueran un misterio de catálogo. Que el coche pudiera repararse con herramientas normales, en talleres normales, por personas que cobraban precios que las familias podían pagar. El R12 vendió bien, muy bien. En algunos años de la primera mitad de los 70, se colocó entre los modelos más vendidos del segmento compacto en México, compitiendo directamente con el Volkswagen Sedán, que ya tenía décadas de ventaja cultural, y con los modelos de American Motors y General Motors, que dominaban el segmento por inercia de marca. Renault, con su R12, empezó a recortar esa distancia. Las cifras exactas varían según la fuente, pero hay registros que apuntan a que en sus mejores años, el modelo movía decenas de miles de unidades anuales dentro del mercado nacional. Una cifra que para una marca europea sin historia profunda en el continente americano significaba una presencia real, física, en las calles. Y en las calles se notaba. El repartidor de agua, que prefería el R12 porque cabía en callejones donde una camioneta no entraba. La maestra de primaria que lo compraba porque el crédito era alcanzable y el mantenimiento no se comía el sueldo. El médico rural que lo elegía porque aguantaba caminos de terracería mejor de lo que su precio sugería. Estos no son perfiles inventados, son los perfiles que aparecen en los testimonios de talleres mecánicos de época, en los clasificados de periódicos de los años 70, donde el R12 de segunda mano se ofrecía con el orgullo de quien vende algo que sabe que funciona. Renault sumó al R12 otros modelos, el R8, el R10, más tarde el R18, y variantes que fueron ampliando la oferta. Pero el corazón de la presencia de la marca en México
siempre fue ese compacto familiar, ese coche que prometía suficiente, sin prometer demasiado. Entonces, llegó la grieta. La economía mexicana, de finales de los 70 y principios de los 80, era una estructura que se sostenía sobre petróleo y deuda externa. Dos pilares que se veían sólidos, hasta que dejaron de serlo al mismo tiempo. La crisis de 1982 cambió todo. El peso se devaluó de forma brutal en cuestión de meses. Los créditos se volvieron impagables. El poder adquisitivo de la clase media, que era exactamente el público que compraba Renault, se contrajo de una manera que los números no explican del todo. Hay que imaginar lo que significa que un coche que hace 6 meses era alcanzable, ahora cueste el doble en términos reales, mientras el sueldo se mantiene igual en pesos, pero vale la mitad en capacidad de compra. Las ventas de automóviles en México cayeron de forma generalizada durante esos años. Pero las marcas con mayor historia local, con redes de concesionarios más profundas, con líneas de producción más integradas al mercado doméstico, tuvieron más herramientas para resistir. Renault, con una estructura que dependía en parte importante de importaciones de piezas y de una cadena de suministro transatlántica, sintió el golpe de manera particular. El tipo de cambio convirtió cada componente importado en un problema de costos que se trasladaba al precio final, y el precio final ya no tenía un comprador evidente. La versión oficial que circuló en su momento fue relativamente simple. El mercado se había complicado. Los números no daban. La operación en México resultaba inviable bajo las condiciones económicas del momento. Renault anunció su retiro progresivo del mercado mexicano a mediados de los años 80. Y para finales de esa década, la marca había dejado de comercializarse de forma activa en el país. Los concesionarios cerraron o cambiaron de giro. Los talleres especializados fueron quedando solos, atendiendo parques de autos que envejecían sin recambios nuevos. La historia parecía cerrada, pero los números de esa historia oficial no cuadran del todo, porque Renault no tuvo problemas en otros mercados latinoamericanos durante esos mismos años. En Argentina, la marca mantuvo una presencia continua y profunda, con producción local que se extendió décadas más. En Brasil, el regreso y la consolidación posterior fueron posibles precisamente porque la estructura industrial en esos países permitía un modelo de negocio diferente. En Colombia, Renault construyó una relación con el mercado que hoy, décadas después, sigue siendo la más sólida de cualquier marca europea en ese país. El problema, entonces, no era simplemente el mercado latinoamericano, era México en específico, y eso merece una explicación más afinada. Aquí aparece el dato que cambia la lectura de todo lo anterior. En los años en que Renault estaba saliendo de México por inviabilidad económica, la estrategia global de la empresa francesa estaba sometida a una presión muy concreta. La marca atravesaba dificultades financieras serias en Europa, con pérdidas acumuladas que obligaron a una reestructuración profunda a mediados de los 80. El gobierno francés, accionista mayoritario de Renault, en aquel entonces, tuvo que intervenir con capital para evitar algo peor. Dentro de esa reestructuración, la lógica fue concentrar recursos en los mercados donde la rentabilidad era más predecible y más rápida. México, con su crisis de deuda, sus controles de cambio y su política automotriz, que seguía exigiendo contenido local, con reglas que cambiaban según el sexenio, representaba una variable demasiado costosa de sostener cuando el centro mismo de la empresa estaba en llamas. La decisión de salir de México no fue tanto una evaluación de México. Fue una decisión tomada en París, mirando las cuentas de Billancourt, la planta madre de Renault, en Francia. México perdió su Renault, porque Renault perdió, por un tiempo,
su propio rumbo en Europa. Y eso es una historia muy distinta a la del mercado que se puso difícil. Hay otro ángulo que pocas veces aparece en las conversaciones sobre esta historia. El Renault 12, ese modelo que fue el corazón de la presencia de la marca en México, tuvo una vida paralela que resulta casi irónica, conociendo el final mexicano. En Turquía, el R12 se fabricó bajo el nombre Tofaş Murat, hasta bien entrados los años 90. En Rumania, bajo el nombre Dacia 1300 y sus derivados. El modelo siguió produciéndose hasta el año 2004, es decir, 3 décadas después de su lanzamiento original en Europa. El motor, la plataforma, la filosofía mecánica que los talleres mexicanos aprendieron a dominar, seguían vivos en otras latitudes, mientras en México, los últimos R12 envejecían en lotes de autos usados sin que hubiera una red capaz de darles continuidad. El mismo coche, décadas de vida adicionales, en otros países, mientras en México su historia oficial había terminado por razones de inviabilidad. Esa información cambia algo en la forma de ver el abandono, porque un coche que fue suficientemente sólido para seguir fabricándose en Europa del Este hasta el siglo XXI, probablemente tenía más años de vida útil en México de los que se le dieron. Lo que se agotó en el mercado mexicano no fue la idea del coche. Fue la voluntad corporativa de sostener una presencia en un mercado complicado, cuando los recursos de la empresa debían proteger el núcleo europeo. Renault regresó a México. Eso también hace parte de esta historia, y hace parte de ella de una manera que resulta reveladora. La marca volvió de forma oficial a finales de los años 90. Esta vez, con una estructura comercial diferente, sin producción local propia, con vehículos importados y una red de concesionarios reconstruida desde cero. El regreso fue gradual, a veces tímido, a veces más ambicioso según el modelo de año o el ciclo económico del momento. Pero volvió. Y ese regreso implica algo que la narrativa del mercado inviable no contempla. Si México era inviable, el regreso no habría tenido lógica. Si México resultó suficientemente viable para justificar una segunda entrada, entonces la primera salida fue, al menos en parte, una decisión de momento, de recursos y de prioridades internas, más que una condena permanente del mercado. Los concesionarios que operaron en los años 70 y 80 con Renault dejaron algo en el paisaje. Los mecánicos que aprendieron a trabajar con esos motores de 4 cilindros, de origen francés, siguieron trabajando con lo que quedaba en la calle. Hubo colonias enteras de Ciudad de México, donde el R12 siguió rodando mucho tiempo después de que la marca dejara de vender coches nuevos en el país. Un coche puede sobrevivir a la empresa que lo trajo, siempre que los que lo conocen todavía estén ahí para mantenerlo vivo. Y eso es lo que pasó. Por años, en ciertos barrios, ciertos talleres, ciertos mercados de piezas usadas, el Renault tuvo una presencia espectral, pero real. Había dejado de venderse, pero seguía existiendo. Seguía rodando. Seguía siendo el coche del repartidor o del profesor que lo había comprado en otra época, y no tenía razones para deshacerse de algo que todavía funcionaba. Hay una pregunta que queda flotando cuando se conoce toda esta historia. Si la crisis de los años 80 fue el detonante inmediato, si los problemas financieros de Renault en Europa fueron el motor real de la decisión, y si el coche en cuestión era suficientemente bueno para seguir fabricándose en otras partes del mundo por décadas más, ¿qué habría pasado si la marca hubiera encontrado la forma de quedarse? No con números grandiosos ni con ambiciones de liderazgo de mercado, sino simplemente quedarse, mantener una red mínima, sostener el servicio, esperar al otro lado de la crisis como hicieron otras marcas que hoy tienen raíces profundas en el mercado mexicano. La respuesta, claro, nadie la tiene, pero la pregunta tiene peso, porque el espacio que Renault dejó vacío fue ocupado. Los compradores que en otra circunstancia habrían elegido un R12 o un R18
terminaron comprando otra cosa. Y cuando Renault volvió, ya había que empezar de nuevo la conversación de confianza, de familiaridad, de esa relación que se construye entre una marca y una ciudad a lo largo de años de presencia continua. Esa confianza, una vez rota, no se restaura con un catálogo nuevo. Se construye otra vez, desde otro punto de partida, con una generación que no recuerda el motor que tardaba 2 o 3 segundos en asentarse en una mañana fría, y que nunca sabrá lo que significa escuchar ese sonido, y saber, con la certeza tranquila de lo familiar, que el coche va a arrancar. Eso se pierde cuando una marca sale de un mercado. Eso es lo que Renault dejó en México, al tomar una decisión que tenía menos que ver con México, de lo que la historia oficial sugiere. Y eso es lo que nadie contabilizó en las hojas de cálculo que se revisaron en París en los años más difíciles de una empresa, que miraba hacia adentro mientras sus coches seguían rodando en las calles de una ciudad que nunca dejó de necesitarlos.